Bueno, pues nada, segundo viaje auditivo, que nos vamos a dar hasta la península. Si hace un momento comenzábamos hablando con Málaga, ahora vamos a la península. No sé exactamente si voy a ir a Ponferrada o cualquier otro lugar, no lo sé. Vamos a ver, al otro lado tengo a un auténtico puntal del mundo de la comunicación. Yo no sé si él sabe lo que significa la palabra puntal aquí en Canarias, ahora lo hablaremos. No te imaginas o no se imagina la cantidad de gente que me ha llamado, me ha mandado WhatsApp diciendo, felicitándome precisamente por la entrevista que vamos a tener ahora con un auténtico referente en el mundo comunicativo, con Luis del Olmo. Luis, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos, querido amigo? Saludos ¿Qué a los tal? oyentes del Rompeolas. Qué bueno, Luis. Oye, no sabes la alegría que me da de poder hablar contigo. Mira, te voy a decir una cosa que me dijeron ayer. Un amigo, Luis precisamente, que también se llama, me manda un WhatsApp y me dice, yo siempre he escuchado a Luis porque mi madre lo escuchaba y tengo grabado la sintonía de protagonistas, ¿no? Y la voz de Luis, dice, me dijo una cosa, dice, es algo que se te queda grabada para siempre. Y es verdad, ¿no? ¿Por qué se quedan grabadas las voces, Luis? Pues no lo sé, mi madre me decía que tenía una voz muy guapa también, pero vamos, eso que me lo dijera mi madre no me extrañaba. Sí. Vamos, me hacía tilín y me revolvía el corazón de felicidad, pero el que me lo digan los amigos que me han estado escuchando o que me escucharon en algún tiempo, desde luego eso me lleva al corazón. Estoy muy feliz contigo y estoy muy feliz con tus oyentes y estoy muy feliz con Tenerife, porque Tenerife es el primer lugar cuando recién casado, cuando yo llevaba 24 horas cansado, me aterricé en Tenerife y fue tengo el recuerdo más hermoso de aquellos años. ¿Quién pudiera conseguirlos otra vez? Pero en fin, aquí estoy hablando con el Rompeolas. ¿Estás ahora en Ponferrada, Luis? No, estoy en Roda de Bará. Roda de Bará es una especie de segunda Ponferrada, porque aquí tengo un museo de la radio y tú sabes que los dos museos de la radio más importantes son el de mi pueblo y en este rincón de Tarragona, en Roda de Bará. Roda de Bará está a unos 60 kilómetros de Barcelona, que es donde resido ahora, donde vengo residiendo hace 40 años. Ya, fíjate que justamente llegamos a ti porque el año pasado, yo creo que fue el año pasado, precisamente por el Día de la Radio, que en fin, que es la próxima semana, habíamos contactado con tu Museo de la Radio de Ponferrada, ¿no? Y entonces, claro, no teníamos posibilidad y yo recuerdo que la compañera decía, digo, dinos cómo es, dibújanos en el aire. Entonces empezó a comentar y me encantó cómo era el Museo de la Radio, ¿no? ¿Y cómo el Museo de la Radio realmente, Luis, siempre lo pensaste o cómo se te ocurrió hacer lo del museo? El Museo de la Radio, yo una vez que me jubilé de la radio, digo, bueno, ¿y ahora qué hago con tantos aparatos de radio que tenía yo en el locutorio, tanto el locutorio de Madrid como el locutorio de Barcelona? Y estuve a punto de venderlos, pero digo, pues voy a hacer un pequeño museo en ese rincón donde yo paso los veranos aquí en Tarragona. Y cuando tuve 30 aparatos de radio, hablo con el alcalde de Roda de Bará y digo, oye, ¿por qué no hacemos un museo dedicado a la profesión más importante que hay para mí en el mundo, que es la radio? Y dicho y hecho. Y como yo cuando había salido por ahí a hacer el programa, no solamente en París, sino en Pekín, en China, en Moscú, en la Voz de América, en Nueva York, y después de hacer aquellos Buenos Días España, desde tantos y tantos kilómetros, lo primero que hacía es buscar un lugar donde vendieran aparatos de radio o micrófonos de radio. Y ahí empezó todo, ¿no? Yo cada salida que hacía volvía para ese Museo de la Radio que un día, decía yo, será importante y será definitivo. Y ahí tenemos dos museos de la radio, una en mi pueblo y otra el segundo pueblo que tengo en este rincón de Barcelona, en Roda de Bará, desde donde os hablo en este momento, querido. Qué bueno, Luis. Buenos días, España, ¿no? Aún recuerdo esa
esa manera, esas formas de entrar. Luis, tú que vienes tenías, digamos, dentro del mundo de la minería, ¿no? Habías estudiado temas de... ¿Cómo llegas después de esto a acercarte y conocer el mundo de la radio y comenzaste al principio? ¿Cómo fue? Yo estaba terminando el bachiller allá en Ponferrada y resulta que el profesor de Educación Física era al mismo tiempo el director de la emisora Radio Juventud. Y un buen día nos dijo a todos los alumnos del bachiller, los que quieran ser un día importantes en el mundo de la radio, que se apunten. Y yo me apunté en Radio Juventud y aquello me enloqueció. Aquel micrófono y las preguntas que me hacían los compañeros relacionados con la vida y vivencia del Bierzo y de León y de Ponferrada. Y a partir de ese instante, pues yo me enganché no solamente a los estudios, porque quería ser un día facultativo de minas, sino también me enchufé a los comentarios que se hacían en el pueblo. Y desde Radio Juventud de Ponferrada yo tenía un comentario a la 1 de la tarde, y un buen día unos amigos asturianos que estaban pasando unos días en Ponferrada me escucharon. Y estos amigos eran importantes, incondicionales y familiares de los dueños de Radio Asturias, de la cadena SER de Oviedo. Y llamaron a Oviedo y dice: oye, hay aquí una voz de un muchacho que te puede interesar. Dicho y hecho, yo en 4 días convenzo a mis padres, estoy en Radio Asturias de la cadena SER, y allí me pasé 8 meses. A los 8 meses vino a buscarme el director de La Voz de León, José Luis Peroletegui. Me dice: tío, vente para León, que estás más cerca de tu casa y tal. Y bueno, yo estaba trabajando allí en La Voz de León hasta que un día tuve que llevar a mi madre a Madrid para una operación bastante seria. Y en el posoperatorio de mi madre me encuentro con Matías Prat. Es como si me encontrara con Dios, ¿no? Claro. Matías Prat, padre, sí, porque sí. Ahora hablar de Matías Prat es de los hijos y de los nietos, que todos son locutores, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, yo me encariño y se encariña de mí también Matías Prat, y me dice: oye, tío, vente a Radio Nacional, que tengo que presentarte a unos amigos. Yo voy a Radio Nacional y en 4 días estaba trabajando en aquel boletín informativo que recordarán tus oyentes, y entre los oyentes maduros habrán sintonizado aquellos: son las 2:30 de la tarde, diario hablado de Radio Nacional de España. Y yo estuve durante un año haciendo ese programa, las 2:30 de la tarde, desde Madrid. Y un buen día vinieron desde Barcelona, a Madrid, y fueron a buscarme: oye, vente aquí a Barcelona, que tienes oportunidad para dirigir los programas nacionales desde la ciudad condal por toda España. Me estaban hablando de ese programa que tú de niño también habrás escuchado, protagonistas. Claro. Y ahí empezó seriamente mi vida radiofónica, a través de lo que más quiero, lo que más he querido y lo que más continuaré queriendo, que es la radio. Claro. Luis, estuve viendo el último programa que tenías en Radio Nacional cuando te despedías. ¿Se puede uno despedir de la radio? O sea, así es de alguna manera vinculado, necesitas comunicarte, necesitas seguir teniendo esa ilusión por poderte comunicar con los demás. Eso se puede hacer cuando tienes más de 60 y más de 70 años, ¿no? Cuando tienes 70 y muchos años, alguien te dice: Luisito, esta es tu hora. Despídete de los oyentes, agradece a tus oyentes el amor que te han dado, y vente para atender a tus hijos y a tus nietos. Y así fue mi despedida de este rincón de España que se llama Cataluña, y que quiero con todo el alma, como quiero a Tenerife, como quiero a ese rincón de Ponferrada que es Ponferrada de mis amores, el Bierzo. Bueno, hablar de Ponferrada ahora es hablar de ese segundo museo de la radio que tengo. Como sabes, hay 2 museos, el de Ponferrada y este que tengo a unos metros del lugar donde te hablo, en Roda de Bará. Mira, Luis, antes hablabas, la historia con Matías Prat, ¿no? Y a mí me recuerda un poco lo que decía el oyente, de las voces, ¿no? Voces auténticas que quedan siempre. Es importante la voz en la radio. ¿Tú crees que eso ha ido evolucionando? Antes se ponía el foco de otra manera y ahora no. ¿Cómo ves el tema de la voz?
Hombre, Matías Prat, que ha sido para mí, y continúa siendo en el recuerdo, Matías Prat, que ha sido el dios de la radio y el dios de las voces. Algo me encontró en mi voz para invitarme a conocer los estudios antiguos de Radio Nacional de España. Y a partir de ese momento, bueno, pues él se dio cuenta que yo tenía muchas posibilidades de trabajar en la radio en serio y bueno, pues todo fue una continuidad, un continuismo de llamadas de Madrid, de Barcelona, de Teruel, de La Voz de América. Yo cuando estaba haciendo el programa en Nueva York, de madrugada, La Voz de América, Buenos días España, les habla Luis del Olmo para los oyentes de Protagonistas. Luego, recordando ese momento, digo, ¿eso ha debido de ser verdad o ha sido un sueño? Bueno, pues no ha sido un sueño, ha sido una realidad. Lo que me ha dado la radio no me lo hubiera dado ninguna otra profesión, ni la de facultativo de minas, que yo quería ser como todos los chicos, por aquello de la zona minera del Bierzo. Pero no estoy arrepentido, al contrario, mil veces que naciera, mil veces estaría en un micrófono parecido al que tenemos ahora desde ese rincón querido de Canarias. Es que uno escucha tu voz, Luis, y enamora, ¿no? Pero tú sabes esa frase que siempre se dice, si la voz te enamora, no pases por la emisora, ¿no? Sí. No, en tu caso no, pero la fase imaginativa de la radio, ¿no? De imaginarte cómo es aquella persona que te está hablando, porque te imaginas a través de la voz cómo puede ser o no, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? ¿Tú crees que, bueno, ahora también hay una nueva introducción de la imagen en la radio? Yo no sé si eso ha beneficiado o no ha beneficiado a la radio. ¿Cómo lo ves, Luis? Yo no sé la idea que tenían los primeros oyentes que tuve en Radio Juventud de Ponferrada y luego en la emisora de León y luego en la emisora de... Yo no sé la idea que tendrían de mí, pero se engancharon a mi voz. Se engancharon a mi voz como quien se engancha a unos pimientos riquísimos que se dan allí en mi tierra, ¿no? Sí. Y a partir de eso, cuando conoces al personaje, pues lo haces tuyo. Yo no he tenido tantos oyentes, sino he tenido tantos amigos, tantos hermanos, porque mis oyentes eran mis hermanos, eran parte de mi familia, ¿no? Yo todavía cuando aquí en los estudios de este rincón de Tarragona, donde tengo Museo de la Radio, hablo con los oyentes que me escucharon durante tantos y tantos años y les pregunto, pero ¿por qué se quedaron ustedes conmigo y no con otros compañeros que también tenían eran valiosísimos en el mundo de nuestra profesión? Y ellos me dicen, pues no lo sabemos por qué se quedaron apeados a Protagonistas una mañana y otra mañana. Pero lo más hermoso, no solamente que escuchaban ellos, sino que le decían a sus hijos sintonizar este programa, sintonizar a un tal Luis del Olmo que nos da la paliza todas las mañanas, pero os hará felices, porque luego vinieron los humores, vinieron aquellos de Típico, Chumi Chume, Antonio Mingote, los mejores humoristas del país que pasaban cada miércoles por Protagonistas, ¿no? Y se fueron sucediendo los días y los años, y ahora cuando miro el calendario digo, qué barbaridad. He estado casi 60, 70 años dando los buenos días a España y no se han cansado. Los oyentes son tan amorosos que no se han cansado y me recuerdan todavía por cualquier camino que voy ahora. Total. Todos me dicen, hombre, Luisito, yo escuchaba Protagonistas. Y eso, no estoy en la radio, pero me acercan a la radio cuando los oyentes... Claro, y no te parece... ¿no te parece mágico, maravilloso, ¿no? Que después de que te hayas marchado, porque te lo puedo asegurar, yo el otro día coincidí, que el otro día te lo comentaba, contigo en el... aunque, en fin, en Fitur, salíamos de Fitur, ibas como, no sé, 10 metros delante de mí y te iba a saludar, pero entonces saliendo empezó a llover y no pude, ¿no? Pero sí pude ver cómo a lo largo de, no sé, el trayecto aquel que podríamos haber estado, no sé, desde que te vi, 200 o 300 metros, no sé, ¿no? La cantidad de gente que te saludaba y te saludaba, digo, increíble, ¿no? O sea... que quede eso es maravilloso, ¿sabes? Sí, es verdad. Yo tuve la fortuna de contar con tantos y tantos oyentes, porque efectivamente un día estaba en la SER, otro día estaba en la COPE,
otro día transmitía desde Radio Nacional, otro día estuve en Onda Cero. Es que yo, afortunadamente, los queridos compañeros de la profesión me llamaban de una y otra cadena, de una y otra emisora, y por eso he reunido tantos oyentes y tantos amigos. No te extrañe que me saluden, sobre todo aquellos amigos de mi edad. Bueno, pues han hecho su primera juventud con la sintonía de... Fíjate, Luis, que no solamente de tu edad que estás ahí comentando, te estoy hablando de gente que, por ejemplo, que me lo ha comentado a mí, y que no, pero que nacieron contigo, que siguieron contigo, y lo bueno que me parece a mí interesantísimo, ¿no? Que es lo que yo me fijé en este WhatsApp que recibí, que él me dice que es mucho más joven, ¿no? Que él tiene tu voz grabada en su mente, ¿no? Y a mí me parecía eso estupendo, ¿no? Mira, una cosa, estabas comentando el tema de los humoristas y hay un humorista que desgraciadamente falleció, Manolo Vieira, esta semana aquí, hace unos días en Gran Canaria, ¿no? Sí. Y Manolo dio el salto contigo también en protagonistas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo le llamaba a Manuel, con frecuencia y él me contestaba con cariño siempre para los oyentes, ¿no? Sí, los oyentes de protagonistas le recordarán como recuerdan a Típico, como recuerda a Antonio Mingote, o con aquellos humoristas que nos deleitaban cada miércoles en el debate sobre el estado de la nación, ¿no? ¿Sigues escuchando la radio? ¿Qué haces por la mañana? ¿Como siempre o no? ¿Cómo haces ahora? Por la mañana ahora escucho la radio de los periódicos. A través de los periódicos catalanes, que son los que tengo más cerca, de La Vanguardia, etcétera. Me ponen al corriente de lo que pasa allá en mi pueblo, en el Rincón de León, en Ponferrada, y me traen los recuerdos y las noticias de vuestra querida tierra. Qué de bueno. Tenerife. Yo a Tenerife le tengo un cariño especial porque mi luna de miel la pasé precisamente en Tenerife, ¿no? Ahí tengo familiares y sobre todo tengo amigos y sobre todo tengo oyentes incondicionales que estarían dispuestos a ir conmigo a tomar unas copas en cualquier sitio, o en Canarias, o en la península, o en el último rincón del globo, ¿no? Qué bueno, Luis. Y ese recuerdo que tú tienes precisamente de cuando casaste, ¿dónde lo pasaste? ¿En el sur? ¿En qué parte de Tenerife? Estuve en el sur. En el sur. Sí. Ya. Estuve en el sur, estuve también luego en Maspalomas, estuve recorriendo las islas, pero Tenerife fue mi primer punto de partida. Luis, ¿qué futuro le auguras a la radio? Siempre dijo aquello, ¿te acuerdas? Cuando se decía que el vídeo mató a la estrella de la radio, que, en fin, ahora hay tantas fórmulas. ¿Cómo vislumbras el futuro de la radio? ¿Cómo lo ves? La radio, por cualquier lugar que lo mires, tiene un futuro esplendoroso. No puede prescindir el ciudadano del mundo de nuestro tiempo, o dentro de 200 años, no podrá prescindir de la radio. A lo mejor pone otro nombre, pero la radio continuará siendo ese aparatito chiquitín que te permite ponerte al corriente de tu barrio, de tu ciudad, de tu España, de tus Canarias, claro, del mundo entero, ¿no? Hoy las posibilidades del periodismo te felicitan y te facilitan el poder viajar con la imaginación de todo lo que está ocurriendo, de lo bueno, de lo malo, de lo perverso y del terror de los pueblos que se derrumban, como estamos escuchando y como estamos viendo ahora por esa catástrofe que se ha llevado tantas vidas, ¿no? Claro. Luis, una cosa, ¿por qué, por ejemplo, cuando hablamos el mágico mundo de la radio, no decimos el mágico mundo de la tele o el mágico mundo de otras cosas, ¿no? Bajo tu punto de vista, sigue siendo mágica la radio, aunque se haya introducido las imágenes ahora. ¿Tú crees que introducir las imágenes, que es lo que te comentaba antes, ha perdido la parte imaginativa del que escucha? No, son dos magias. La magia de la televisión te da la noticia y te da la imagen, pero la radio te permite que la imagen la construyas tú solo, ¿no? Pero lo más importante es la noticia y el comentario del personaje, que es el auténtico protagonista.
Sí, hola. Ay, parece Dentro que... de... Ah, sí. Sí. Parece que hay un momento que se cortó, pero no, ya está bien. Sí. Bueno, pues te estaba dando la lata de que la radio no puede morir nunca. Y la televisión tampoco. Uno te da la imagen, pero otro te da lo más importante, que es la voz. Y a través de la voz, bueno, pues tú eliges la imagen, ¿no? Pero desde cualquier rincón del globo a kilómetros y miles y miles de kilómetros hay algún Luisito del Olmo que está con un micrófono dando las noticias de su pueblo, de su ciudad y del mundo entero, ¿no? Claro, un Luisito del Olmo, como decía mi padre, de 2 metros, de 2 pisos, él decía, de 2 pisos cuando alguien era muy grande. Pero Luis, una cosa, y cuando la imagen, porque tú creciste, ¿no? Y la gente imaginaba con tu voz lo que comentabas, lo que decías, ¿no? Imaginábamos, ¿no? Pero ahora... quizá la radio la gente ve hacer la radio, con lo cual la capacidad esa de imaginarnos al locutor, de imaginarnos, capacidad imaginativa, al dárnoslo todo hecho, yo creo que la capacidad imaginativa ha disminuido en ese sentido, ¿o no? Pero ya no le importa al que escucha, ya no le importa cómo es el que habla, cómo es el locutor. Lo que es interesante es lo que está transmitiendo el locutor o la locutora, ¿no? Pero no se figura, no se imagina y no quiere saber quién es el personaje o la personaje que está dando los buenos días o las buenas noches, ¿no? La radio no puede morir nunca. La radio, por muchas vueltas que dé la televisión, pero la radio continuará siendo la palabra hecha imaginación. El oyente pone la figura y pone el personaje que le está hablando a su manera y semejanza. La radio es el invento más importante que el señor Marconi. Hablando de Marconi, oye, tú sabes, no sé si tus oyentes saben que Marconi tuvo 6 hijos y la hija mayor, que tiene 98 años, vive todavía. ¿Ah, sí? Se llama la hija, se llama Alexia. Alexia. Fuimos padrinos en Roma hace unos 6 años de un amigo que se casaba allí. Ella era la madrina y yo el padrino. Imagínate qué honor, al lado de la hija del inventor de la radio, formar parte de aquella fiesta, ¿no? No se olvidaré. Mi madre, qué fuerte, ¿no? Qué bueno. Eso, si tengo suerte algún día, porque soy muy amiga de esta señora, me la llevo a Tenerife y la llevo a tu emisora y le haces tú la entrevista que te hace. Qué bueno, Luis, qué bueno, Luis. Mira, ya para finalizar, que te estoy dando yo mucho la lata. Mira, en el mundo televisivo, tú sabes cómo está la información ahora, los bulos y toda esta historia, ¿no? ¿Tú crees que yo creo particularmente, pienso que el mundo de la radio no ha entrado dentro de, o ha escapado mucho más limpio que el mundo televisivo, en ese sentido, de los fake news, de los bulos, de tantas historias? ¿Tú crees que la radio la ha salpicado igual o se ha mantenido de otra manera? La radio no puede morir nunca. La radio irá fortaleciéndose a medida que tiene miles y miles de oyentes más. La radio te permite escucharla y desde cualquier rincón, desde cualquier lugar, de bajo tierra, de las alturas, cuando conquistemos la luna, desde la luna estaremos sintonizando las emisoras de radio y a los amigos que como tú están dando la fiesta y dando las noticias a sus oyentes. Esto no te preocupes, porque nuestros nietos y nuestros bisnietos continuarán dando a la radio lo que la radio merece, atenderla con el cariño de algo que quieres con toda el alma, como la quiero yo, como la quieres tú. Qué bueno, Luis. Oye, Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Gracias y muchas gracias. Y te espero con la hija de Marconi por aquí, claro que sí. Y nos comeremos unos escaldones. Ay, por cierto, te dije al principio que te definía como un auténtico puntal del mundo comunicativo, pero que yo dije que no sabía no sé si Luis sabrá lo que significa el término puntal aquí en Canarias.
No, pero recuérdamelo tú. Un puntal en el mundo el mundo canario, ¿no? Se designa, por ejemplo, a una persona que, por ejemplo, es un término que se adapta al mundo de la lucha canaria, ¿no? Entonces, el mundo de la lucha canaria, el más fuerte, el más fuerte, digamos, sí, por definirlo de alguna manera, el luchador que más resuelve, el que define todo el tema, se llama el puntal, ¿no? Entonces, los puntales son lo que aquí en Canarias denominamos a la gente, a los iconos, a la gente más fuerte. Por eso decía yo que íbamos a hablar y íbamos a conversar con un puntal del mundo de lo comunicativo, que eras tú. ¿O pues, querido amigo, no sabes lo que te agradezco con este calificativo que me defines. Y yo se lo diré a mis nietos y a mis amigos. Allá en Canarias me llaman el puntal. Y yo les contaré lo que significa el puntal. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Gracias. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos tus oyentes. Y a Tenerife entero. Gracias. Un abrazo. Hasta siempre. Adiós. Chao. Hasta siempre.